Buenas noches, mis hermanos. Vamos al Salmo 56, como lo acaba de anunciar el pastor David. Vamos a tener la meditación en este salmo que nos corresponde el día de hoy. Leemos, usted me sigue con su vista, explicamos y aplicamos. Amén. El subtítulo, lo que está en letras muy pequeñas, que es de inspiración divina, dice: al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante, Mictán de David, cuando los filisteos le prendieron en Gad. Eso nos dice entonces el marco y en el lugar cuando apremiante en el que se sentía David cuando escribió este salmo. Leamos desde versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Oremos. Oh Señor, gracias te damos por tu bondad. Gracias, Padre Santo, porque permites que este día miércoles, a mitad de semana, nosotros, tu pueblo, se puede reunir para buscar, Señor, de tu presencia, de tu ayuda. Gracias por los hermanos que están acá. Conoces, por supuesto, las dificultades y circunstancias de todos, de manera que hay algunos que para ellos es imposible, Señor. Pero nos bendices a nosotros dándonos este privilegio. Te rogamos, Señor, que nosotros podamos ser edificados, tú glorificado, mientras meditamos en este salmo tu palabra. Ayúdanos, por favor, según tu misericordia, como precisamente lo expresa David y como lo expresa tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este salmo es, como muchos de los salmos, un salmo de aflicción. Se ve claramente la situación bastante gravosa en la que se encuentra David. Este salmo, como muchos de las escrituras, nos advierten y nos aclaran sobre las falsas promesas de quienes no conocen a Dios. ¿Cuáles son las falsas promesas de los que no conocen a Dios? Le dicen: pare de sufrir. Dicen: usted tiene en su interior la capacidad para tener una vida siempre feliz. Le dicen, como por ejemplo, estos falsos maestros enseñan como un libro bien famoso, Tu mejor vida ahora, Joel Osteen. Y una serie de charlas, personas que se hacen llamar pastores, predicadores, y lo digo con toda franqueza, de advertir, porque constantemente nos están hablando de que en este mundo, o básicamente en la vida, un cristiano sufre porque no ha sabido reclamar las promesas que Dios le da. En síntesis, y muchas otras cosas, otras barbaridades dicen acerca de por qué nosotros sufrimos.
Pero nosotros acabamos de leer, lo que acabamos de leer, el Salmo 56, derrumba completamente toda esa mentira, porque es una mentira. El esperar que nosotros no vamos a sufrir o que en este lado de la eternidad vamos a ser muy felices. Sin embargo, yo digo nada más con el Salmo 56 que hemos leído. En toda la serie que llevamos, este es el Salmo número 56, y algunos calculan que el 80% de todos los salmos, de los 150, son de aflicción. O sea, la Biblia nos está diciendo que si algo tenemos seguro, es que vamos a ser afligidos. No solamente los salmos nos ayudan a prepararnos para la aflicción y nos enseñan a orar, como precisamente está orando David, a cómo confrontar el temor. El salmo básicamente su tema es cómo pasar del temor a la confianza. ¿Cuánto lo necesitamos? Pero sabemos que la Biblia, libros, precisamente están escritos para ayudarnos a cómo afrontar la aflicción. Un ejemplo de un libro que habla, que nos prepara para la aflicción, por ejemplo, hermano, aparte de los salmos, Job. Es un libro que completamente es acerca de un cristiano sufriendo. Entonces ya por ahí nos está avisando que el cristiano va a sufrir y debe estar preparado para la aflicción. Otro libro en la Biblia que nos habla acerca de la aflicción o nos prepara para la aflicción. Josué. Libro. Un libro. Por ejemplo, Filipenses. O Filipenses. Éxodo más que todo es la salida, el paso por el desierto, y ciertamente hay tiempos de aflicción, lo hemos estado viendo en la escuela dominical de los domingos. Pero Filipenses es la carta del gozo en medio de la aflicción. ¿Cómo un cristiano puede tener gozo, el gozo dado del Espíritu en medio de la aflicción? Otra carta del Nuevo Testamento escrita precisamente a cristianos afligidos. Primera de Pedro. Santiago, que estamos viéndola cada domingo con el pastor David, es una carta que fue escrita para aquellos que estaban en la dispersión siendo perseguidos. Otro libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis, todo fue escrito para animar y ayudar a cristianos a prepararse para la aflicción. Ruth, del Antiguo Testamento, otro libro. Es la historia de alguien que la providencia del Señor lo está llevando por caminos duros. Viudez, bancarrota, traición. No hay capacidad humana para resolver lo que pasa porque vos no es el pariente más cercano, habían otros parientes. Entonces, imposibilidad. Bueno, hermano, y así, podríamos empezar a destacar, y ya no solamente los libros que fueron escritos así, sino pasajes de los libros, como el hermano decía, de Éxodo y Números. Pero lo cierto es que la Biblia nos enseña, y Dios nos enseña en su palabra, a cómo prepararnos para la aflicción. Y una cosa que nos va a ayudar en la salud espiritual y la fortaleza es estar preparados, Porque obviamente, como vamos a ver ahorita, si usted no piensa así, va a empezar a tener conceptos y conclusiones sobre Dios totalmente erradas. Y probablemente esté naufragando en la fe. Pero en el Salmo 56 que acabamos de leer, podemos ver tres cosas sencillas. Es un salmo muy cortico y él básicamente se enmarca en tres cosas que está anunciando David. Primero, vemos a David y la realidad de la aflicción que tiene. David y la realidad de la aflicción. Él expresa: ten misericordia, de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Y por el subtítulo nos dice que él expresa todo este temor cuando está con los filisteos en Gat. Por si no se recuerda, en 1 Samuel capítulo 21, que precisamente es cuando Saúl lo está persiguiendo por todas partes, los cifeos, eso lo vimos en uno de los miércoles, lo traicionaron avisándole a Saúl dónde estaba David, en casa de Abiatar. Entonces David se pasa para la ciudad de Gat, es lo que dice aquí, y el rey de Aquis lo recibe, pero los filisteos lo reconocen y empiezan a decir: ¿no es este David el que la gente le cantaba ya? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y de paso, ¿de dónde era Goliat? De Gat.
y David lo había matado. ¿Viste? No, porque aparentemente, acuérdense que no había Facebook, no había de repente retratos, o sea, no tenían en Gad las fotos de los enemigos más buscados de Israel, de los más nuestros enemigos peores. Y entonces algunos parecen que lo reconocen. Él está inclusive, es recibido por el rey de Aquis, que es la ciudad de Gad, y entonces David se esté totalmente acorralado. Que es el pasaje cuando dice que David comenzó a fingirse como loco, comenzó a botar la saliva por la barba, se estrellaba contra las paredes. Al pastor una vez David enseñó acerca de ese pasaje. Algunos opinan que fingió hacerse loco y otros que yo me inclino más a hacer, no es que se fingió, sino que literalmente se volvió loco. Es decir, su temor lo ofuscó tanto que comenzó a actuar errático. Y hasta que el rey de aquí dice, pero no tengo yo muchos locos aquí para que me traigan a otro. Y lo deja salir, no le hace nada. Y entre los salmos que escribe es este Salmo 56 y el 34 que cantamos ahorita. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos. Y después dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todos sus temores. Entonces vemos aquí que en este salmo David se enseña sobre David y la realidad de la aflicción. La segunda cosa que aprendemos de este salmo es la reacción ante la aflicción. ¿Cómo debe reaccionar un cristiano ante la realidad de la aflicción? Y en tercer lugar, obviamente, la alabanza a Dios por la victoria obtenida sobre la aflicción. Vamos a ver el primer punto. La realidad de la aflicción. Lo vemos en el título, que acabo de explicar el contexto también. Vemos el versículo 1. Me oprime combatiéndome cada día. Versículo 2. Todo el día mis enemigos me pisotean. Porque, ¿cuántos hermanos? Muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Versículo 5. Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos. 6. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. David entonces en primer lugar está en territorio enemigo, reconocido por enemigos. La verdad es que hay intriga, hablan de él, imagínense la situación, se apartan, él los ve que se esconden, que cuchuchean, que obviamente pervierte su causa como que, este es lo que está aquí es como un tipo espía, qué sé yo, las cosas que estaban sucediendo o imaginémonos todo aquello. Y ellos, de paso, David está en la ciudad de Filisteo porque Saúl lo está persiguiendo en Israel. O sea, estoy aquí y no tengo paz. Y no me puedo devolver a mi país porque me está persiguiendo el rey con todo el ejército también. O sea, es una situación realmente muy apremiante y realista. No son temores infundados. No es que David está, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar mañana conmigo? Y si pasa esto, No. No es como gente que conozco, seguramente usted también conoce, que tengo un dolor aquí. Eso seguro es un tumor maligno, seguro. Eso me deben quedar como 2 meses de vida. No, y el tratamiento, no, seguro a lo mejor consigo la plata, pero seguro no consigo el tratamiento porque vivo en Venezuela. He conocido gente así, que todo es un temor, o sea, ni siquiera, no es una tortícoli, no es que, bueno, hice un movimiento ahora brusco y por eso tengo aquí un poco, no, es un tumor maligno que lo va a matar. Bueno, esos son temores infundados. Lamentablemente caemos, y yo me voy a incluir en que a veces caemos en ese pecado. Creo que es un pecado, que a veces de verdad como que cuando me siento, pero sé objetivo, Luis, pero yo esto me lo estoy imaginando, esto va a venir mañana, esto va a suceder, ¿no? Pero yo no sé qué va a pasar mañana. El temor de David no es infundado, es real. Son muchos los enemigos, precisamente está pasando por una situación muy difícil. Las palabras que usa David para hablar de cómo lo está sufriendo son muy vívidas. Ellos lo oprimen,
lo combaten, lo pisotean. Me pisotean con soberbia habla de personas que tienen autoridad. O sea, el soberbio es alguien que obviamente tiene como poder, ya sea militar, ya sea económico, ya sea una especie de orgullo y soberbia con el cual uno aplasta con palabras, con actitud, con lo que sea. Y acuérdense que él está en una ciudad filistea y entonces usted cuando está en casa ajena, usted sabe que usted tiene que, tranquilito, no hablar mucho, ser prudente. Usted está ahí a merced del anfitrión. Si el anfitrión es bueno, la pasa bien. Si el anfitrión no es muy agradable, no la va a pasar muy bien. Y eso es lo que está pasando, David. Entonces ellos lo oprimen, lo combaten. Él habla acerca de otra manera de traducir lo que está diciendo, es que lo acosan. Pero el acoso es como el aspirar muy fuerte, un deseo muy ávido, un afán. Alguien que respira con fuerza cuando jadea, cuando está... La imagen es como de un luchador, se usa para hablar de los luchadores antes de pelear, como cuando quieren infundir temor sobre que están así como, y se mueven como que, es que ya va, o sea, como que espero que suene la campana porque te voy a romper el pescuezo. O sea, es algo que asusta nada más de ver. Esa es la imagen vívida y terrorífica que él está hablando acerca de cómo lo combaten. También David nos dice cómo era esa aflicción. El versículo 1 dice cada día. Repite en el versículo 2 todo el día. Versículo 5 todos los días. Constante. Es tener, y aquí podríamos decir como cuando un pensamiento realmente se mete en nuestra cabeza que nos carcome la paz. Que no puedo dejar de pensar en eso. Y nos aflige sin tregua. Como tener ahí como le estoy diciendo, a ver al león respirándome en la nuca y no se quita, porque es todos los días, todo el día, cada día. Esa es la sin ninguna tregua. La cantidad de los enemigos son muchos, porque son muchos los que pelean contra mí y con soberbia. Son agresivos, son incansables y tienen poder. Es decir, de alguna manera tienen poder para dañar. Al estar David consciente de ese temor, y al cristiano, que es la parte, estamos hablando de cómo afronta el cristiano entonces debe en primer lugar anticiparse, saber tener una mente de anticipación. Es decir, cuando nosotros sabemos que viene la aflicción, nos preparamos precisamente para combatir la aflicción. Ese es el primer punto. Tener una mente que realmente el conflicto es una realidad, está asegurado y la aflicción es algo que el cristiano va a tener. En Filipenses capítulo 1 dice, porque Dios os ha escogido para aflicción. Job dice, así como la chispa sale de la fogata, así el hombre ha nacido para la aflicción. Hermanos, lo primero que el cristiano debe saber es que debe tener una mente de anticipación. Es decir, reconoce que la aflicción, el problema, el dolor va a ser una realidad en nuestra vida. Negarnos eso es ya haber perdido la situación. Negarnos eso es empezar obviamente a cavilar en la mente con ideas que no son acordes a Dios. Segundo punto, son 3, voy por el segundo. ¿Cuál debe ser la reacción ante la aflicción? Vemos la reacción de David ante la aflicción, que es real, ¿verdad? No es infundada, no es de su mente equivocada, es real. Versículo 3. ¿En qué dice? En el día que temo, ¿qué, hermano? Yo en ti confío. ¿Cómo entonces
David nos enseña a afrontar la aflicción, que será una realidad, que será un acontecimiento que no podremos evitar, que será seguro. Una mente anticipada reconoce y obviamente expresa su confianza como David. En el día que temo, no es negar tampoco la realidad. No, eso no es verdad. No, a mí no me sucede eso, no. Eso es para esquizofrenia. Eso es una persona que no es realista. En el día que temo, versículo 3, ¿cómo respondo? Yo en ti confío. Pero ¿cómo confío? Alguien, hermano, confía en Dios. Pero ¿cómo? Yo sé que debo confiar. ¿Cómo? ¿Cómo hago para confiar? O sea, confíe. Confianza es fe, ¿oyó? O fe es confianza. En el día que temo, yo en ti confío, versículo 4, en Dios alabaré su palabra. Después repite, en Dios he confiado, no temeré. Pregunta retórica, ¿qué puede hacerme el hombre? ¿Cómo responde David en medio de una situación de aflicción tan real? Es que él precisamente con esa frase extraordinaria, cuando yo temo, Señor, en ti confío. ¿Y cómo logro tener esa confianza? En Dios alabaré su palabra. Hermanos, y esto es algo que lo repetimos constantemente, David recuerda y se fortalece en confianza con Dios porque conoce a Dios tal cual Dios se ha revelado a sí mismo en su palabra. Como nos decían en las clases del seminario, en nuestra mente, donde no hay conocimiento o información de la palabra de Dios, no puede nacer la fe, no puede nacer la confianza. En una mente donde no conoce a Dios, y yo cuando hablo conocer a Dios es conocer su palabra, entonces es imposible, mis hermanos, que usted se fortalezca en confianza porque usted no conoce a Dios. Y usted debe ver las Escrituras, como dice la palabra, como dice el Nuevo Testamento, crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Porque si su conocimiento es vago y bajo, entonces su fe o confianza será vaga y baja. Sí, el temor es justificado porque el peligro es real. Al mismo tiempo David dice, pero mi confianza también es justificada porque Dios es real. ¿Qué hace David en medio de esta situación de dolor? Como lo decíamos también, y es parte vamos a verlo como un complemento de lo que aprendíamos el domingo. Se predica a sí mismo y ora a Dios. David se predica a sí mismo y David obviamente ora a Dios. David responde, por ejemplo, vean el versículo 8. Mis huidas tú has contado, porque son varias las huidas. Acuérdense que viene siendo perseguido por Saúl y está totalmente corriendo de aquí para allá. Mis huidas tú has contado. Que pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esa frase, esto sé, que ¿qué? Dios está por mí. Y vuelve a decir el estribillo, versículo 10, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré, en Dios he confiado, no temeré, que puede hacerme el hombre. Después de utilizar el nombre general como del título de Dios, él habla acerca de Jehová como el Dios del pacto. Recuérdense también cuando vimos que Saúl buscaba a David, cuando él estaba escondido en el desierto, después de haber ayudado a la ciudad de Keila,
Jonatán, el hijo de Saúl, es el que se encuentra con David y lo anima, lo consuela. Eso lo vimos en la otra vez el miércoles, hace 2 miércoles. Y lo dice la Biblia, dice el escritor de Samuel, que David se fortaleció en Jehová. Ahora, el punto es que seguramente por la promesa, está haciendo alusión a la promesa dada a través de Samuel, el ungido, el profeta, que lo unge a él diciéndole, tú serás rey. A este momento él no ha sido rey, o sea, no se ha cumplido lo que Dios le ha mandado decir. Entonces él dice, no puede ser que mi vida va a acabar aquí porque Dios me ha revelado, ojo, él no está simplemente, él me ha revelado un propósito maravilloso. No es en ese sentido que lo enseñan ahorita. Dios le había dicho que él iba a ser rey en Israel. Por tanto, él no ha sido rey en Israel y eso es lo que se le ha revelado en ese momento a él. Entonces él confía en que Dios va a cumplir su palabra, que es exactamente lo mismo que debemos hacer nosotros. David responde, no puedo temer, mis enemigos seguramente serán echados atrás porque tú hiciste un pacto conmigo y yo sé que tú cumples tu palabra. Dios tiene un pacto conmigo y por eso, debido a que eso no se ha cumplido, entonces, Señor, te alabaré en medio de tanta realidad. Los cristianos, mis hermanos, tenemos, dice la Biblia, mejores promesas. Y dice la Biblia, un mejor pacto. El nuevo pacto. El que ha sido hecho por nuestra cabeza, nuestro representante Jesucristo, es un pacto superior a los pactos realizados por Dios en el Antiguo Testamento. Si David puede confiar, porque para él Dios hasta el momento es confiable en su palabra, el cristiano tiene fundamentos más fuertes y más seguros para confiar que Dios lo va a cuidar. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en una situación de aflicción, que como hablábamos el domingo, la primera reacción que sucede es, Dios no me ama, Dios se olvidó de mí, Dios me está castigando esta vez, Dios está enojado, a Dios se le fue el control de esta situación, seguramente yo no soy cristiano. ¿Qué debe hacer? Predicarse a sí mismo como David se predicó. Pero no te vas a decir, bueno, Dios hizo un pacto simplemente. Hermano, lo que el cristiano, como decía yo ahorita, que es mejor pacto, dice el cristiano puede decir firmemente, Cristo ha ganado el favor de Dios para mí, por lo tanto no tengo por qué temer. Porque eso es lo que enseña Hebreos. Y eso es lo que enseña el nuevo pacto. El favor de Dios para los creyentes no se está basado en la fidelidad o virtud de con quienes han sido incluidos en el nuevo pacto. Las bendiciones del nuevo pacto dependen de quién es el representante de ellos ante Dios. Y la Biblia dice que es Cristo. Por lo tanto, que Dios me abandone como creyente implica que Dios engañó o no le cumple su promesa a su Hijo Jesucristo. Porque la Biblia enseña que todas las cosas, las gracias derramadas sobre los creyentes, son en virtud de lo que hizo Jesucristo por ellos. Yo no puedo, bueno, usted puede decir, pero espero darme a entender. No es, bueno, Dios me hizo muchas promesas en la Biblia. Sí, Dios nos hizo muchas promesas en la Biblia. Pero las promesas de las cuales nosotros disfrutamos, no son en virtud de la transacción que hagamos nosotros con Dios. Son en virtud en la transacción que hizo el Padre con el Hijo. Como el Hijo propició eficazmente, como el Hijo cumplió perfectamente con el Padre, como el Hijo logró todo y se sentó a la diestra de Dios, Dios entonces con toda libertad puede derramar toda su gracia a aquellos por quien el Hijo murió. ¿Qué es lo que es la confianza para nosotros? Que nosotros sabemos que Dios no me dé su gracia implica que Él no le va a cumplir a su Hijo Jesucristo. Y eso es una blasfemia lo que estoy diciendo. De allí entonces que nosotros
sepamos responder siempre y sabernos predicar. Sabernos predicar el Evangelio. David no siempre respondió bien, como una consolación para nosotros. Ay, yo no he respondido siempre bien. David dijo en un salmo, el Salmo 22, 1 y 2, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sabemos que es un salmo mesiánico y que quien realmente cumplió en mayor momento esas palabras fue nuestro Señor Jesucristo, abandonado, pero nosotros sabemos las razones. Precisamente porque el juicio de Dios estaba cayendo sobre ellos. Pero sí podemos hacer como hacían los hijos de Coré en el Salmo 42. Alma mía, ¿por qué te abates aún dentro de mí? Bueno, esa es una predicación a tú con tú. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Miren los resultados de un hombre que realmente se prepara para la aflicción, como lo hacía David, que si nosotros podemos aprenderlo, y qué es lo que disfruta. Salmo 84. Salmo 84, versículos 5 y 6. Dice: Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Dónde se saben los caminos de Dios? En la Biblia, hermano, no hay en otro lugar. No hay otro lugar, en la Biblia. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿Cuál es ese? En cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. ¿Qué contenido debe tener esa autopredicación entonces que nos debemos hacer? Biblia, la palabra del Señor. Le recomiendo que, lea la Biblia, pero le recomiendo un libro que lo va a ayudar bastante. Los atributos de Dios, de Arthur Pink. Porque le estamos hablando, no es que voy a leer la historia de David y Goliat, y entonces así como David mató a sus gigantes, yo voy a matar a mis gigantes. No, primero que eso no está puesto ahí para eso, ya lo hemos dicho antes. En segundo lugar, usted necesita conocer es a Dios. A Dios. Y un libro práctico, ¿verdad? Bueno, la Biblia le va a enseñar a Dios, pero en una literatura que yo sé que le puede ayudar también, lea Los atributos de Dios, de Arthur Pink, ¿no? Y usted va a quedar impresionado de quién es Dios. Y cuando esté en la aflicción, se recuerda de quién es Dios. Isaías 26:3 dice: Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Filipenses dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué hemos visto, hermano? La realidad de la aflicción será una realidad, ¿sí? No lo ponemos en duda. 2. ¿Cómo debe ser la reacción ante la realidad? David nos los enseña en el Salmo 56. Él cobró confianza y llegó a afirmar con tanta categoría: esto sé, Dios está por mí. Y obviamente la victoria que produce la confianza. Él dice, versículo 7, pésalo según su iniquidad, oh Dios, derriba en tu furor a los pueblos. Hay un detalle, hermanos, del versículo 8 y 9 que es interesante que nosotros tengamos en cuenta. David nos dice algo importante que él sabe de Dios. Dice: mis huidas tú has contado. Sabía todas las veces que David andaba escondiéndose. Mis lágrimas, pon mis lágrimas en tu redoma. No están escritas en tu libro. Es una manera poética de decir: yo sé que tú conoces cada uno de mis dolores. Y eso es algo para nosotros confiar. Hermanos, Dios, nuestro Dios,
que nos ama en Cristo, sabe cada uno de nuestros dolores. Y dice él, no están escritas en tu libro. Luego de que David obviamente se predica a sí mismo y sabemos lo que tenemos que hacer en cuanto a Dios, la victoria, que es lo que dice David, mis enemigos serán derribados, y en otros salmos él habla acerca de cómo él se ha levantado y juzgado a sus enemigos, cómo lo libró y preservó su vida, y todas estas cosas son las que nos producen confianza para que precisamente atravesemos la aflicción. Esa victoria que da confianza no es, si tenemos bien en cuenta el punto 2 que acabamos de hablar, no es decrételo y convénzase, tranquilo. Usted es hijo del rey, tú eres hija del rey, usted va a pasar bien. No, eso no es ese tipo de confesión positiva, mucho menos la metafísica también que enseñan en otros lugares, que si tú de verdad entiendes, te conoces a ti mismo y puedes en lo más profundo de la membrana conocer tu lugar en el universo, te darás cuenta que el cosmos actúa de una manera para que... No, eso es metafísica. Eso es vanidades ilusorias, dice la Biblia. La realidad es lo que Dios dice en su palabra. Lo que Dios dice, la objetividad de la palabra de Dios diciendo. Para ir concluyendo, lo que tenemos que hacer en todo pasaje del Antiguo Testamento. ¿Dónde está Cristo? En este salmo. Número 1, si alguien realmente ha sufrido injustamente y fue abandonado por sus familiares y pudo haberse sentido acechado por sus enemigos, fue nuestro Señor Jesucristo. Porque el mismo Satanás en persona andaba completamente. Los fariseos, saduceos, andaban constantemente provocando, lo acechaban, constantemente lo provocaban. Eran hipócritas en su manera. Rabí, sabemos que tal cosa. Eran aduladores, pero estaban buscando la manera de que él se equivocara para que los romanos le cayeran con todo el peso de la ley. Judas, siendo uno de sus discípulos más cercanos, estaban con él. Juan capítulo 7 nos dice que ni sus hermanos creían en él. O sea, si alguien sufrió y en la cruz él expresó, Dios mío, ¿por qué tú me has abandonado? Si alguien en realidad sufrió y comprende, dice la Biblia que él es sumo sacerdote afligido en todas nuestras aflicciones, conoce realmente el dolor y el sufrimiento, mis hermanos. Y el de él sí fue injusto. En el fondo, nosotros podemos sentirnos y podemos ser víctimas del mal de alguien. Sí hay situaciones donde realmente hay víctimas, podemos ser víctimas del mal, de la mala intención de alguien. En el fondo, nosotros sabemos que tenemos pecado y que también muchas de las cosas que sufrimos son a consecuencia de un pecado, sea de comisión o de omisión. Pero si nosotros somos honestos, en el fondo sabemos que no hemos hecho las cosas bien, que no somos tan justos si nos midieran solamente por nuestra conducta, ¿sí? Pero quien sufrió definitivamente así fue nuestro Señor Jesús. Y quien recibió la ayuda y la confianza de Dios fue nuestro Señor Jesús. Para nosotros también, como las aflicciones, este salmo es citado, por ejemplo, en Hebreos capítulo 13, y con esto terminamos, hermano. Hebreos 13, versículos 5 y 6. Dice la Biblia: sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré a lo que me pueda hacer el hombre.
De todas las cosas que pueden enseñar estos dos versículos, por lo menos dos son claras. En primer lugar, en una situación donde estos cristianos, estos creyentes están pasando por aflicción, el escritor los anima a que sus costumbres sean sin ninguna avaricia y que deberían estar contentos con lo que tenían ahora. Ahora, ¿cómo es eso que debo estar contento si estoy pasando por escasez, la persecución y todos los problemas? Después el salmista le pone la razón del contentamiento para ellos. Él dijo, hablando de Dios, no te desampararé ni te dejaré. Y él hace la conclusión con otro salmo. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré a lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué es lo que dice estos versículos? ¿Qué es lo que tiene el creyente para que esté contento ahora? ¿Qué es lo que él tiene ahora para que él esté contento? Al Señor mismo, porque el Señor le dice, no te voy a dejar. La razón del contentamiento no es la aflicción en sí. La razón del contentamiento para continuar en medio de la aflicción es la promesa de Dios, yo no te voy a dejar. Y porque tú tienes la garantía del Dios que cumple su palabra, que no nos abandonará, entonces Él dice, tranquilízate, no temas, está contento, Él no nos va a abandonar. En medio de la aflicción, predíquese. Reaccione correctamente mi hermano, mis hermanos, y en medio de la aflicción, sosténganse con lo que la palabra del Señor le dice a los creyentes, y puede decir, como David, esto sé, Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. ¿Por qué temeré a lo que me pueda hacer el hombre? Amén.